Todos tenemos una historia que puede impactar. Hoy estaremos escuchando una historia que estoy convencido que verdaderamente les va a impactar sus vidas. Entonces, quédense con nosotros y hablemos. Este programa llega a ustedes como una fina cortesía de Christian Funeral Homes. Estamos ahí cuando tú más nos necesitas. La familia de Samuel J. Tinaglia Sr., Martín Valdés Insurance y televidentes como usted. Gracias nuevamente por acompañarnos en el día de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Isabel Tasha Hernández. Gracias por acompañarnos, Isabel. Gracias por la invitación. Isabel, ¿de qué país eres? Soy nativa india americana, Apache. De la tribu Apache. Sí. Qué bien, pero hablas el español bastante bien. Estudié en México 3 años. En México, ¿cómo fue que fuiste a vivir en México? Dijiste de que 3 años estudiaste allí el español en México. ¿Te mudaste de los Estados Unidos a México? Lo que pasa es que mi mamá tenía un novio y como ella nos abandonó con él, él tenía familia en México y yo fui a estudiar a México por 3 años. Entonces, te llevaron a México. Sí. Y así fue que llegaste a estudiar allí. Aprendí la cultura, escribir, los valores, cocinar. Entonces, ¿te consideras mexicana también? Claro. Ahora, tú tienes una historia. Al comenzar nuestro programa hoy, le dije a la audiencia de que tenías una historia que podría traernos lágrimas, como también podría traernos gozo. Las emociones son bastante variables en relación a tu historia, porque es una historia bastante difícil, no solamente por haber sido vivido por tu parte, sino también de compartir todo lo que te ha sucedido. Y quiero con antemano decir de que no tenemos el tiempo hoy para tocar cada área de su vida, pero sí queremos darles a ustedes conocer el trasfondo, lo que Isabel vivió, para que a través de lo que escuchemos podásemos nosotros decir: no importa lo que pueda surgir en nuestras vidas, siempre hay esperanza. Isabel, naciste aquí en los Estados Unidos, mencionaste de que venís de la tribu Apache, eres nativa americana india, sabes el español, viviste en México, mencionaste a tu mamá y mencionaste de que tu mamá tenía un novio. Yo quiero comenzar allí, ¿sí?, tu historia. ¿Tu mamá, cómo era tu mamá o cómo es tu mamá? ¿Ahora o antes? Antes. Mi mamá me tuvo de 13 años. ¿A los 13 años te tuvo? 13 años. No supo ser mamá. Yo me tenía de casa en casa. Ella no teníamos algo estable. Tuve una mala vida. Ella hacía drogas, pero no hacía cualquier droga. Hacía heroína, cocaína, cosas fuertes. Entonces, ella estaba adicta a la Sí. droga. ¿Se inyectaba? Sí, incluso en sus otros embarazos con mis hermanos, ella hacía drogas. E incluso tuvo un embarazo que tengo un hermano que no se acordaba dónde nació ni su cumpleaños. ¿Tú fuiste la primera en nacer? Sí. Eres la mayor. Sí, la única mujer. La única mujer, y tu mamá tenía 13 años. Sí. ¿Y el que la embarazó llegó a ser su esposo? ¿Se casaron? No, yo soy producto del papá de mi mamá. Ok, muy bien. No sé si lo escucharon bien. Ella dijo, y lo dijo de esta manera: yo soy
producto del padre de mi mamá. Ahorita vamos a tocar ese tema, pero vamos a regresar a lo de tu mamá. Tenía 13 años cuando te tuvo. Ella, por supuesto, estaba en una relación con un hombre, ¿no es cierto? Sí, ella tuvo múltiples personas en su vida. En su vida. Tuvo muchos hijos, 3 varones también. Pero aquí estamos hablando de que tu mamá fue violada Por su papá. por su propio padre. Carne de su carne, hueso de su hueso. Antes de que yo naciera, ella tuvo otro embarazo. Mi tía, la hermana de mi mamá, la llevó a que no tuviera. Entonces abortó. Sí. Tuvo que abortar. Sí. Estamos hablando de una niña de 13 años. Tu mamá te tuvo a ti resultado de una violación de su propio padre, ¿no es cierto? Entonces, esto dio un comienzo a tu vida bastante difícil. Mencionaste de que vivían de lugar en lugar, no tenían un lugar estable. Nunca. Nunca tuvieron. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo a Jerónimo, tengo a Juan y tengo a Eric. Y mis 2 hermanos, Juan y Jerónimo, viven en Oklahoma City con mi mamá. No en la misma casa, pero diferente. Cada quien tiene su casa. Y tengo a mi hermano que está en California y él se llama Eric. Okay. Y él es el papá de la persona con la que me crió a mí. Ok, ahorita vamos también a tocar ese tema porque hay bastantes facetas a la historia de Isabel y quiero caminar paulatinamente porque es necesario de que podásemos nosotros transmitir el testimonio de Isabel, que es bastante fuerte, bastante fuerte. Bueno, llegaste a este mundo de la manera que no debiera ser, de una manera violenta, de una manera con abuso, etc. Y tu mamá te tuvo a ti. ¿Cómo fue que tú fuiste criada de parte de tu mamá? Como ella nos abandonó, sus novios nos cuidaban a nosotros. Ella, cuando decís de que los abandonó, ¿los abandonaba? Sí. Ella se iba. Sí, ella se iba los por dejaba meses por o años. meses. Sí. ¿Y los dejaba con quién? Con los novios. Con los novios. ¿Y los novios cómo los trataban? Se abusaban de nosotros. Cuando decís de que se abusaban, ¿físicamente te golpeaban o verbalmente o ambos o de todas las maneras? Había tortura, había violación, físicamente, golpes. ¿Y esto fue desde que tú recuerdas o comenzó en cierta etapa de tu vida? La mayoría del tiempo pasaba más cuando ella se desaparecía o cuando ella se dormía con sus familiares o con sus amigos. Fue cuando las cosas iban mal para mí, que me afectaban a mí. Muy bien. Entonces, este abuso era desde bastante niña, bastante joven. ¿Cuándo comenzó o el abuso de parte de los novios de tu mamá? Que yo recuerde de los 5, pero con la persona que fue más, fueron 7 años y yo tenía 7 años hasta mis 15 años. ¿De 7 años? Sí. ¿Te recuerdas desde la edad de 5 años que comenzaron los abusos de parte de los diferentes hombres, diferentes abusos de parte de los novios de tu mamá? Sí. Después de allí, recuerdas y decís de que desde la edad de 7 años hasta la edad de 15 años te abusaban de una manera continua en el transcurso de esos años. Sí, había torturas de miles formas, incluso cuando me torturaba, porque cuando me torturaba lo hacía de miles formas. No sé si quiere que te dé detalles. No tenemos que dar detalles, pero sí, realmente nos trae mucho enojo el saber
que estas cosas te han sucedido? Pues había tortura y golpes de cosas gráficas. Y cuando lo hacía era cuando ella hacía cosas a él y él se desquitaba en mí y él rezaba, pero yo no me acuerdo lo que rezaba porque yo estaba sorda. Yo por los golpes, por los ahogos que me hacía, lo que me hacía no escuchaba bien, pero sí escuchaba como, por ejemplo, voces así como, no sé cómo se dice eso. Hacía sonidos, Sí. diferentes sonidos. Y rezaba de diferentes formas, Ok. pero no recuerdo ¿Y lo que decía. esto lo hacía mientras Cuando te estaba violando? Me violaba o me torturaba. Ahora, ¿tu mamá se dio cuenta de que estas cosas estaban sucediendo? Sí, una vez su hermano de él, de la persona que me estaba criando, nunca me hizo falta nada, comida, escuela, nada, pero sí me iba mal. Mi punto es que, mi mamá, una vez yo me tomé unas pastillas del hermano de él, porque él está mentalmente enfermo, y yo sabía que si yo me tomaba las pastillas, yo me iba a morir. Y me tomé 20 pastillas y nada más recuerdo que me salía espuma de la boca. Y mi hermano llamó 911, me llevaron al hospital y recuerdo cuando estaba en la ambulancia me cortaron la camisa y mi pecho se enseñó y la persona en ambulancia dice, todo está bien, pero yo estaba con miedo porque yo pensaba que también me iba a tocar. Y llegué al hospital, me pusieron charco y llegó mi mamá y yo cuando escuché a mi mamá que llegó al hospital, dice, oh, le sigues haciendo lo mismo. Y cuando yo escuché eso, para mí significa que ella sabía lo que estaba pasando. Entonces tu mamá estaba consciente, Sí. y por eso resaltas ese comentario de parte de tu mamá a su novio cuando dice que todavía le estás haciendo, estaba refiriéndose a la violación, a los golpes, a la tortura, al maltrato. Sí. Y nunca se dieron cuenta las autoridades. Sí, el social worker del hospital, yo le dije lo que pasó. ¿A qué edad? ¿Cuántos años tenías? 11 años. 11 años. Tenía 11 años, le dije a la social worker, porque había incluso embarazos. ¿Tú estuviste embarazada? 5 veces. 5 veces. Sí. ¿Y te pedían de que cometieses aborto o de repente los tuviste? No, él me daba una pastilla. Ajá. Y hacía cosas horribles con el baby. Y agarraba las partes del baby y me rociaba con sangre en el cuerpo. Y rezaba algo, pero no me acuerdo qué es lo que rezaba. Eso suena algo diabólico, como si de repente fuese una práctica satánica. Entonces, me estás diciendo de que él te ayudaba a abortar y utilizaba... Y se lo comía. Y se lo comía. Sacaban el cuerpo del bebé de tu vientre y él, utilizando la sangre... En mi cuerpo. Sobre tu cuerpo, que caía sobre tu cuerpo, y después él comenzaba a comerse el cuerpo del bebé. Sí, sí. ¡Qué terrible! ¡Qué impresionante! Lo viví. Lo viviste. Y sobreviví y yo sabía que tenía que vivir esa vida porque no tenía otra salida. Ya a ese punto yo le decía a los maestros, a la social worker, no quería ir a la escuela, y si iba a la escuela ya sabía que si llegaba a las 2:45 para ir a la casa, yo me hacía pipí en la escuela porque no quería ir a la casa. Dijiste de que esta tortura, esta violación con este hombre se llevó a cabo por 7 años. 7 para 8 años. Ahora, mencionaste al comienzo de compartir tu testimonio de que te mudaste a México. ¿Cómo fue que llegaste desde Estados Unidos a México? Me mandó a estudiar.
Me mandó a estudiar porque hubo un tiempo donde mi mamá no dejaba de hacer cosas que a él le molestaban y él estaba cansado de hacer tanta cosa con nosotros. Bueno, más conmigo. Nos mandó para México, aprendimos español y todo, regresamos. Cuando estabas en México, ¿con quién vivías? Con su mamá de él. Okay. Tuve una buena vida, me encantó la vida que viví porque no me sentía que no pertenecía en otro lugar más que tenía una casa. Y me sentí muy contenta al estar con ella. ¿Y allí estuviste hasta la edad de? De 11 a 13. A 13 años. Pero regresaste a los Estados Unidos sí. Y viviste con este hombre. Otra vez. Otra vez, regresaste. Sí. ¿No trataste de escaparte? ¿No trataste de...? Sí, una vez recuerdo que estaba yo ya no podía más. Estaba yo encuerada, estaba frío. Él estaba borracho, era un drogadito. Y estaba en el baño y yo vi que me podía escapar por atrás. Y me salí por atrás y su hermano me metió para la casa. Él fue que te fue a buscar, te encontró y el hermano de este hombre, sí. Este criminal, sí. que te estaba haciendo estas cosas, sí. violando, golpeando, torturándote. Sí. Él te encontró, el hermano, y te regresó a él. Sí, te pero todo casa. Tenía que ser callado, nada se tenía que hablar. Incluso hubo otra persona donde me vio que me golpeaba y ella no hizo nada. Y ahora que estoy grande le pregunto, ¿por qué no me ayudaste? Y dice, pues no me quería meter, pero... No quería... meterse. No quería meterse, para ella era un problema, quería cuidarse a sí misma, no quería ella ayudarte. Sí. Estamos con Isabel Tasha Hernández. Ella nos está compartiendo una historia impresionante. Ni se puede creer, pero la realidad es, como ella misma dijo, esto me sucedió. Ahorita vamos a regresar con Isabel. Quiero recordarles, nosotros sostenemos este programa con la ayuda de otros. Tenemos diferentes personas que apoyan monetariamente. Yo les quiero recomendar a la funeraria cristiana, allí con Les y Matthew Bale, padre e hijo. Esta funeraria cristiana es una compañía que realmente desea acompañar a las familias latinas, especialmente cuando llega aquel momento cuando despedimos a nuestros seres queridos. Entonces ahí van a encontrar la información en sus pantallas de la funeraria cristiana con Les y Matthew Bale. Isabel, tu historia es impresionante, es increíble. Vamos a regresar a tu historia. A la edad de 15 años, estás aquí en los Estados Unidos. Sí, tuve unos 15 años hermoso. El vestido costó $1,500. ¿Te hicieron una quinceañera? Él. ¿Él mismo? Sí, y fue como una boda para él. A los 4 o 5 días después de mis 15 años me fui de la casa porque ya no podía más. Ya estaba yo en una edad donde ya no permitía que me tocara. O sea, ya mi cuerpo ya estaba... muy maltratado. No, maltratado, pero no era ya una señorita. Mi cuerpo ya era como... ya muy de desarrollada. Una mayor, sí. Okay. Y ya era muy fuerte lo que estaba yo viviendo. ¿Qué hiciste para salir de esa situación? ¿Cómo fue que tú de repente fuiste liberada físicamente de esa persona, de ese monstruo, de esa persona? ¿Cómo fue que tú fuiste liberada de esa situación y cuáles problemas surgieron después? Pues me fui con alguien que conocí. Me buscaron
me buscó él, me buscó su familia, me desaparecí y a los 6 meses me lo encontré en la Winnemucca Clark, aquí en Chicago. Me dijo que abortara, me dijo que yo siempre voy a ser de él. Porque él, cuando se encontraron, estabas embarazada. Sí, con la persona que me fui de la casa. Ok, con otro, Con de otra otro persona, hombre. sí. Ok. Y lo que pasó es que me lo encontré y aún así quería que yo regresara y que yo fuera de él y que yo pertenecía a él. Pero no, yo me asusté, yo corrí y me aseguré que no se fijó dónde yo me metí y perdí comunicación con él. Y hace 2 años lo vi en una boda, que es la boda de mi hermano, porque él es el papá de mi hermano, en California, y me lo encontré de nuevo. Lo encontraste de nuevo. Sí, yo fui porque era la boda de mi hermano y mi hermano me pidió que fuera yo y que estuviera yo presente en la boda de mi hermano. Y no hiciste nada. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no le llamaste a las autoridades? ¿Por qué no pediste de que él fuese detenido, que él fuese arrestado? Desde que era chiquita yo pedí ayuda y nadie me ayudó. Pasó mucho tiempo y cuando vi que a nadie le importó, ya ahora que estoy grande, o sea, ya no me afecta en diferentes formas a veces, pero ya como que esa persona que sufrió ya se murió. Ya morí, ya dejé el pasado, aunque me duele a veces porque hay cosas que a veces no me acuerdo. Y cuando yo platico con mi terapista, con mi psicólogo, recuerdo y sí me afecta. Pero he recibido ayuda y me gusta porque yo puedo platicar con esa persona confidencial y hay cosas como dije, no recuerdo y cuando recuerdo pues me afecta y trato de vivir lo mejor que yo pueda. ¿Llegaste, Isabel, a no creer en Dios? No, para nada. No, yo fui criada católica por él, pero nunca lo recibí porque nunca sentí que Dios estuvo para mí. ¿Le ponías la culpa a Dios? Sí, siempre. ¿Y llegaste a creer de que Dios, como dijiste, no estaba allí para ayudarte? Nunca. Nunca estuvo. Por mucho tiempo no entendí el por qué, pero tengo una amiga, ella cree mucho en Dios y siempre la escuchaba, veo en su casa notitas de la Biblia y siempre estuve curiosa de que ella encontraba tanto amor en Dios y yo sabía en la iglesia que ella iba. Y hace 2 meses yo fui a su iglesia de ella y ella no supo que iba a llegar a su iglesia. Y yo entré, hubo obstáculos ese día y me paré a las 5 de la mañana y a las 9 yo ya estaba lista. Y dije, no, yo voy a ir a misa, yo quiero entregarme y quiero ser una nueva persona que yo quiero creer en Dios. Me desperté y hubo obstáculos. Empecé a cocinar, lavé los trastes, se me hacía tarde. Le dije a los niños, arréglense que vamos a ir a misa. Los niños no me dijeron nada. Fueron conmigo todos mis hijos. Hubo obstáculos porque fui a la iglesia equivocada, no había parqueadero, había mucho tráfico, hasta que encontré su iglesia. Encontré su iglesia, no había parqueadero, pero miré a la esquina y había un parqueadero esperándome. Y siempre que voy a su iglesia, ese mismo parqueadero está ahí para mí. Entro a la misa, escucho el mensaje y es donde yo decido aceptar a Dios, aceptar de que la iglesia donde yo voy es mi casa. Es mi casa porque me siento segura, escucho mensaje cada vez que voy, cada semana. Yo voy y me siento hasta enfrente y mis hijos
Les doy opciones. ¿Quieren ir a misa? Nunca me dicen no, ellos van conmigo. Y nunca me han dicho que no, me respetan. Pero yo siento que si yo puedo guiar a mis hijos y yo soy una persona que no creía en Dios, tal vez mis hijos con el tiempo creen a Dios. A mí nadie me convenció. Sí. Yo tengo diferentes amigas, pero a mí nadie me presionó al decir, ¿sabes que tienes que ir a misa? ¿Sabes que tienes que aprender de Dios? Nada. Yo fui porque me paré, yo quise saber de Dios y aún así aprendo mucho todos los días. Y donde quiera que voy, veo a Dios. Apenas fui a Oklahoma, iba manejando y había un sign. Un cartel. Que decía, estás confundida. Y lo grabé. Y dije, no estoy confundida. Sé dónde estoy parada, sé lo que soy y yo ya me entregué. No me quieras confundir. Isabel nos comparte esta historia, una historia sumamente trágica, una historia que nos puede traer bastante enojo. Pero Isabel también nos comparte de que a pesar de que hayase surgido en ella el creer de que Dios no estaba, de que Dios no le ayudaba, y como ella acababa de decir, ni siquiera veía la mano de Dios en todo esto. Ella comenzó a sentir algo en su corazón y ella decide ir a la iglesia. Llega a la iglesia y en las palabras de Isabel Tasha Hernández, ella allí se entrega. Tenemos 30 segundos, Isabel. La historia es bastante larga y en otra ocasión vamos a grabar otra parte de tu historia para que se pueda conocer. Hoy estás en la iglesia con tus hijos y estás agradecida a Dios, ¿no es cierto? Sí, cada semana que a veces siento que para que llegue el domingo se me hace una eternidad. Me encanta ir los domingos. Me gusta escuchar el mensaje, me gusta que mis hijos están aprendiendo y si tal vez una persona vea este programa, que les pueda ayudar y entender que habemos personas que no creemos en Dios y Dios sí existe. Existe y aquí estoy. Isabel nos comparte su historia. En otra ocasión vamos a continuar escuchando lo que ella vivió, pero siempre recordando de que Dios sí estuvo allí y Dios la ha acercado hacia Él mismo y le ha extendido la esperanza. Bueno, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Chao, chao. Este programa llegó a ustedes como fina cortesía de Christian Funeral Homes. Estamos ahí cuando tú más nos necesitas. La familia de Samuel J. Tinaglia, Sr., Martín Valdés Insurance y televidentes como usted.